De acción y lucha de la clase obrera de la región Guayana. Pueblo Trabajador, la tribuna comunicacional de la clase trabajadora en la defensa de sus derechos y la proyección del plan de la patria. Pueblo Trabajador, con sus moderadores Nerio Fuentes y Albanis Quijada, por Chévere 100.7 FM. Buenas tardes. Hola a todos mis amores de 100.7 Chévere. Iniciamos la programación de la tarde de hoy, Pueblo Trabajador, su programa transmitido todos los días de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora de transmisión, donde estamos trabajando para ustedes, Nerio Fuente como moderador, Albania Quijada quienes habla ante el micrófono, como técnico nuestro querido Robert Marcano, bajo la dirección de nuestro Jesús Báez. Iniciamos la programación como lo hemos hecho en los mayores días de esta semana, inicio de esta semana. Los candidatos a presidir SUTIS, gran sindicato de envergadura perteneciente a la siderúrgica del Orinoco, Alfredo Maneiro. Bueno, hoy le toca el turno a nuestro amigo Jesús Herrera, candidato a presidir SUTIS, como lo dije anteriormente, por la plancha número 77. Nos visita la tarde de hoy y bueno, cabe también recordarle a todos nuestros oyentes que el día de ayer estuvimos en la siderúrgica. Para no quitarle más tiempo a nuestro invitado. Bueno, así es. Bueno, acá en los estudios tenemos el invitado candidato a presidir SUTIS, gran sindicato emblemático, como lo dije anteriormente, el señor Jesús Herrera. Él va correspondiendo a la plancha número 77 y bueno, queremos escucharlo a él, así como hemos escuchado a varios candidatos en días anteriores, con respecto a la situación, a cómo ve la situación laboral y sindical de la siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro, en este caso SIDOR. Jesús, los micrófonos están abiertos para empezar nuestra conversa. Puedes saludar a todos nuestros oyentes y bueno, ya escuchaste la primera pregunta que te hice. Espero que luego del saludo concurra a responderla. Mira, te manda saludos Juan Valor, que te está escuchando. Bueno, ante todo, muy buenas tardes a todo el colectivo de aquí de Guayana, a la comunidad, a los trabajadores, específicamente a la gente de SIDOR. Igualmente, le doy las gracias a ustedes, Albani y Nerio, por la oportunidad que nos conceden al movimiento proletariado. Nosotros, primeramente, bueno, muy importante los espacios que se le concede a la clase obrera como forma alternativa de llevarle la voz y el sentimiento, porque prácticamente ante la realidad existente en el país, que también de una u otra forma impacta en los medios de trabajo, es que nace del sentimiento de los trabajadores, de las bases, o sea, el movimiento proletariado por SUTIS. Es muy importante que los trabajadores sepan que la plancha número 77 prácticamente nace bajo la filosofía de Alfredo Maneiro, y el número 77 se debe prácticamente en aquel entonces, cuando se iban a dar las elecciones, al 77 aniversario que tuviera ese insigne luchador Alfredo Maneiro, que dejó un legado muy hermoso, o sea, en la siderúrgica, su lucha, su filosofía, y que hoy en día consideramos, o sea, que tenemos que rescatarlo. Es de ahí donde nosotros decimos, o sea, proletariados al rescate de SUTIS. Y ante la situación, bueno, nosotros como movimiento proletariado creemos y consideramos que ante la realidad que existe en SIDOR, es muy importante que los trabajadores, o sea, sepan las líneas de acción que tenemos nosotros como movimiento. Es muy importante manifestarle que todos quienes conforman este movimiento, en su mayoría dirigentes sociales, como lo decía Alfredo Maneiro, que para ser dirigente sindical primeramente hay que ser dirigente social, para que sienta la sensibilidad de la necesidad del pueblo en lo social, para luego ir a luchar por lo reivindicativo, lo económico. Y en ese sentido, bueno, nosotros como trabajadores, como plancha 77, ninguno formamos parte actualmente de la estructura sindical de SIDOR, de SUTIS, y eso es bueno aclararlo, porque muchas veces se nos acercan muchos trabajadores haciéndonos reclamos, solicitándonos ayuda, manifestándonos, mira, oye, que las prestaciones, que si las vacaciones, el cálculo de salario y lo otro, y nosotros hasta lo que humanamente posible podemos hacer, o sea, tratamos de responder a los trabajadores. Pero sí es bien cierto que ante la realidad y con todo lo que está en SUTIS actualmente, o sea, hay que reconocer que existe un sindicato SUTIS
Y ante cualquier situación, o sea, nosotros vamos a ser defensores de la institución SUTIS. Es allí donde nosotros muy responsablemente le hacemos el llamado a ese comité ejecutivo, al que muchas veces nosotros llamamos moribundo, porque ya de una decretamos de que el momento se le está acercando. Ya a la hora de sacar, o sea, de raíz a toda a esos compañeros que conforman ese comité ejecutivo, entreguistas, traidores prácticamente, o sea, ya le está llegando el momento. Y eso es bueno hacer hincapié, porque ante la pregunta que me hace el Bani, o sea, de lo que está pasando en la siderúrgica Sidor, nosotros, o sea, no nos cabe la menor duda. Uno de los primeros responsables de esta situación que ocurre en la siderúrgica Sidor, esa descomposición, tanto en el tema, o sea, de los medios de producción, como en la misma organización del sindicato SUTIS, el principal responsable son los compañeros que están en el sindicato como tal. Ellos hoy actualmente están a los pies del patrón, a los pies de los partidos políticos, a los pies prácticamente del gobierno, y todo su accionar nace no del interés de la necesidad de los trabajadores, sino de la línea de los partidos, ya sea del Partido Socialista Unido de Venezuela, o sino del partido, o sea, de la Mesa de la Unidad Democrática, o de otros partidos a quienes ellos, o sea, le deben prácticamente su accionar. Es allí en donde nosotros muy responsablemente le hemos manifestado a los trabajadores. O sea, SUTIS actualmente está inhabilitado. Es bueno que sepan eso. Y que todo lo que se ha venido consiguiendo se ha dado es a través de los convenios o de los acuerdos políticos. Y que desde que se iniciaron esos acuerdos políticos, o sea, entre el comité ejecutivo y el partido o el gobierno o el patrón, o sea, el desenlace no ha sido nada positivo. Prácticamente ha sido pan para hoy y hambre para mañana. O sea, para empezar, la imposición de una supuesta convención colectiva, donde una mañana del 14 de agosto del 2014, un sector sindical traicionó a la clase obrera, o sea, firmando supuestamente una convención colectiva. Hoy algunos dicen que es una prórroga, otros dicen que es una extensión de la convención colectiva. Lo cierto del caso es que dicho contrato se desconoce como tal. Y de ahí prácticamente radica de que se ha venido incumpliendo en cuanto a lo que es el pago como debe ser de las utilidades, de las vacaciones, del mismo salario, la aplicación del factor, o sea, de ese 7.3 que se tenía que haber llevado a 6.98, o sea, no se ha llevado. La misma forma prácticamente, o sea, de aplicar el beneficio social, llámese útiles escolares, juguetes, HCM, recreaciones, bueno, pares de contar. O sea, si nos ponemos aquí, o sea, a sacar la lista, no nos da tiempo. Entonces, ante esa realidad, nosotros le hemos venido haciendo a los trabajadores. Compañeros, esos acuerdos que se han venido dando de pan para hoy, hambre para mañana, bienvenidos si llegan. Pero el eje principal, o sea, donde nosotros tenemos que destinar los esfuerzos, es a prácticamente ir a la refundación de SUTIS, es al rescate de la organización, porque para discutir el tema de los medios de producción, para discutir el tema de nuestra convención colectiva y todo lo que se genera de ella, necesariamente tenemos que ir dentro del marco legal a sentarnos con la empresa, con el gobierno o con quien tenga que sentarse. Bajo estas circunstancias prácticamente se hace imposible. Tanto es así que si en verdad los compañeros que están en el SUTIS actualmente tuvieran prácticamente esa fortaleza, esa legalidad, o sea, introducieran un pliego conflictivo entre el Ministerio del Trabajo, como se manda la ley, y solicitaran ante la misma, o sea, sentarse con la empresa a discutir todo lo que tiene que ver. Pero ¿por qué no lo hacen? Porque ellos saben que prácticamente están inhabilitados y que de una u otra forma lo que le han venido es haciéndole el juego al gobierno, a los partidos y al mismo patrón, en beneficio, o sea, del interés de la empresa. ¿Y por qué digo esto ante el interés de la empresa? Porque en la situación en la cual está la empresa actualmente, en un deterioro de sus instalaciones, en una desinversión, en una caída, o sea, del aparato productivo, tanto es así que al sol de hoy, o sea, no se ha producido ni una tonelada de acero líquido y estamos dependiendo de la producción de productos primarios. A la empresa le conviene que este moribundo comité ejecutivo se mantenga en el mismo. Es allí en donde prácticamente, o sea, con su laboratorio en donde participa ese moribundo comité ejecutivo, la empresa y sectores políticos detrás de las instituciones, o sea, han venido prácticamente manipulando y distrayendo a los trabajadores para que desgasten sus esfuerzos en pan para hoy y hambre para mañana y se olviden del tema de las elecciones, que es donde radica la solución del problema de los mismos. Jesús, descríbenos un poco todo lo que es la situación de la planta, o sea, como tal, ¿en qué condiciones se encuentran las diversas plantas que existen en esa siderúrgica?
Mira, nosotros desde el año 2008, cuando se anunció por primera vez, o sea, el famoso niño, o sea, se aplicaron unas estrategias laborales en área de una recesión energética para reducir la producción en las mismas. O sea, y desde ahí en adelante prácticamente la producción ha venido en caída. Prácticamente en el 2000, déjame por aquí tengo los numeritos. Bueno, mientras tú buscas los Sí, numeritos. aquí los tengo. En el 2008 la producción de 3.6 pasó a 3.1 en el 2009, 1.9 en el 2010, 2.5 en el 2011, 1.7 en el 2012, 1.5 en el 2013 y cayó a los niveles prácticamente peores en la historia de la siderúrgica de apenas 1.039.000 toneladas en el 2014 y con esfuerzo prácticamente ya a final de mes se logró subir en el 2015 a 1.068.000, a duras penas. Pero sí, a partir del mes de agosto del 2015, o sea, nosotros muy responsablemente solicitamos ante el Ministerio del Trabajo, ante el evidente deterioro de las instalaciones, la falta de inversión y la ineficacia administrativa de los militares que están actualmente administrando la siderúrgica Sidor, solicitamos que se declarara la siderúrgica en emergencia, apegado al artículo 148 de la Ley Orgánica del Trabajo. Este artículo manifiesta no que es un cierre técnico. Este artículo tiene que ver que cuando existe un eminente peligro, que ponga en peligro, o sea, el beneficio de los trabajadores, el proceso social de trabajo y la distribución de la riqueza de la cual también dependen las comunidades, o sea, hay la necesidad de declarar en emergencia el proceso social de trabajo. No es cerrarlo, sino que cuando se declara la emergencia, interviene el Ministerio del Trabajo a petición o del patrón o de una de las partes, ya sea sindicatos o trabajadores. Y ante la eminente situación de inhabilitación del sindicato SUTIS, que no pueden hacer ninguna petición ante ningún ente público, los trabajadores como parte también beneficiaria o afectada del proceso social de trabajo, la misma Constitución establece que podemos hacer solicitudes ante los entes públicos para que nos den respuesta ante situaciones de políticas públicas que nos benefician o nos favorecen. Y el tema de la productividad de la siderúrgica y su deterioro es un tema de política pública que nos compete a nosotros y ante esa realidad lo solicitamos. ¿Qué sucedió? Que como nosotros somos los hijos de Petra y de Juana, que no estamos alineados a la política del gobierno o del Partido Socialista Unido de Venezuela, o sea, a la fecha de hoy no nos han dado respuesta. Pero sí a un sector sindical, a través de convenios políticos, sí le han concedido mesa para hacer acuerdos como tal, similares a los que nosotros estamos solicitando en esa mesa como tal. Actualmente, Jesús, ¿todas las plantas están paralizadas? Mira, sí. Actualmente, prácticamente, como te digo, a partir del segundo semestre del 2015, o sea, empezó la picada de la productividad. Tanto es así que en octubre del 2015 la producción apenas alcanzó 34.000 toneladas de acero líquido. En noviembre se elevó a 76.000 y en diciembre volvió a caer nuevamente a 38.000 toneladas, que prácticamente, o sea, ahí fue donde nosotros decimos, oye, ya no hay vuelta atrás. En el mes de enero, 0 toneladas. Bueno, la cosa es grave. Bueno, fíjate, nosotros hemos traído aquí a los directores laborales, estamos pidiéndole a Tatá, por ejemplo, que es director de la empresa, que venga, no responde. Este muchacho que está en el portón, la cuestión de los autobuses, que es director laboral sí, también, Tizamo no responde. Y aquí yo lo llamo a que venga aquí y hable con la gente, porque nosotros necesitamos que la opinión pública sepa de voz de las personas calificadas como ustedes, que opinen lo que está sucediendo allí. Y eso que tú acabas de leer indica una caída libre desde no sé cuánto tiempo. Sí. Ahora, ¿cómo, llegando tú a la presidencia de SUTIS, cómo tú harías para detener esa caída libre cuando hay tantos rollos ahí en esa planta, humanos y de insumos y de maquinaria y toda una cuestión allí? Mira, primeramente nosotros dentro de las líneas de acción que tenemos, llegando al sindicato SUTIS, porque consideramos y creemos y estamos claritos que para buscarle la solución tanto al tema de los medios de producción como los beneficios de los trabajadores y todo lo que tiene que ver, o sea, necesariamente tenemos que llegar a SUTIS y organizar esa institución como tal.
Sutí en las condiciones como está actualmente, o sea, es imposible prácticamente, o sea, dar una discusión ante la empresa, ante el gobierno, ya que prácticamente pareciera ser que existen 11 Sutís, porque todos se quieren sentar con el gobierno. Habían dicho que 12. Sí, bueno. Y hay otro que no ha presentado plancha. Sí, entonces todos se quieren sentar, o sea, a la final, o sea, hay un desconocimiento desde el presidente hasta el secretario de formación, y en donde nosotros, de llegar a Sutí, primeramente, vamos a poner orden en ese sindicato. Vamos a rescatar lo que es el tema, o sea, del Consejo de Delegado Departamental, en donde los delegados departamental, como en primer orden, como trabajadores de base, o sea, y de estar de cerca con los trabajadores, recaben todo lo que es la problemática, o sea, y en Consejo de Delegados, como una vez lo fue, se discutan todas las políticas que tienen que ver con los trabajadores, o sea, para elevarlo cuando se tenga que elevar un comité ejecutivo y de subirlo a la instancia del Ministerio del Trabajo cuando tengamos que hacerlo. Eso en un primer momento. Igualmente creemos que necesariamente, o sea, el tema de la discusión de la convención colectiva no solamente tiene que estar radicado en el tema económico. También creemos, o sea, que tenemos que ir a lo social, tenemos que ir prácticamente a lo que el tema del ambiente. Es allí en donde nosotros, o sea, vamos a hacer mucho hincapié en cuanto a lo que es el tema de la salud y seguridad de los trabajadores. O sea, el Consejo de Delegados de Prevención. Actualmente en Sidor existen casi 450 delegados de prevención, 11 comités de salud y seguridad laboral, pero sin embargo hemos observado que desde la comisión paritaria actual existe un secuestro y un desplazamiento en donde se ha pretendido desconocer la función de los delegados de prevención, y muchos dirigentes que están en el comité ejecutivo lo que han querido es tener a estos compañeros delegados de prevención para llevarle el maletín o para llevarle la comida o para hacer el mandado, y menos ocuparse lo que es con el tema de la salud ocupacional de los trabajadores y el ambiente de trabajo. Actualmente en la siderúrgica Sidor Nerio, o sea, es preocupante, existe una gran cantidad de compañeros enfermos ocupacionales, en donde la empresa prácticamente incumpliendo con la ley orgánica de prevención no notifica el diagnóstico ocupacional de los trabajadores ante el INSACER. Y cuando se evidencia esta situación, prácticamente lo que hace es el juego del gato y del ratón. Juega al cansancio o hasta que el trabajador, o sea, tenga que salir de reposo y aplicarle después de las 52 semanas, o sea, la salida de la empresa, o esperar que el trabajador se muera. Eso forma parte de las líneas de acción en donde nosotros prácticamente vamos ahí a hacer mucho hincapié. Rescatar el tema del Tribunal Disciplinario en Sutí también es algo que vamos a hacer mucho hincapié, porque estamos claros y convencidos. Quien esté en contra de los trabajadores, quien vaya en contra de la Asamblea de los Trabajadores, o que tenga prácticamente un enfoque totalmente distinto o individual al sentimiento de la clase obrera, o sea, tiene que ser expulsado de la organización Sutí. Vemos que con gran aberración prácticamente la convención colectiva la impuso un sector a espaldas de los trabajadores y en contra de la clase trabajadora. Y ahí un tribunal disciplinario que no intervino. ¿Por qué no intervino? Porque prácticamente es apéndice de sectores que están en el comité ejecutivo. Y ante esa idea nosotros creemos que necesariamente poniendo orden en la organización, creando lo que son estos consejos de delegados de prevención, consejo de delegado departamental, y algo muy importante, lo que es el tema de la mesa de seguimiento y control de la convención colectiva, en aras de hacerle seguimiento, que se dé un fiel cumplimiento a la convención colectiva como tal. Y en cuanto a lo que es el tema de los medios de producción, necesariamente tenemos que sentarnos con el alto gobierno y con la empresa a discutir, primeramente, que tenemos que sincerizar, ¿entiendes?, el nivel operativo de la empresa. Ya está bien ya de caerle a mentir, o sea, al mismo presidente de la República, a la comunidad. Es bien cierto, la capacidad instalada de la siderúrgica Sidor es de 5.1 millones de toneladas de acero líquido, pero actualmente, ¿cuál es su capacidad operativa? Bueno, cuando son las 4:23 de la tarde, vamos a recordarle a nuestros oyentes los números telefónicos para que puedan llamar y participar, Jesús, con respecto a la conversa que tenemos la tarde de hoy. 0286-967-0410, 0286-316-1846. A través de 100.7, nuestro dial, pueden también sintonizarnos. Seguimos acá en los estudios con el invitado que tenemos la tarde de hoy, Jesús Herrera, candidato por la plancha número 77 a presidir Sutis. Ahora, sí, una cosa. Lo primero es el relajo, el desorden, el bochinche que hay allí. O sea, ¿qué es lo primero que tú harías llegando a ser la presidencia? Lo primero, o sea, para poner orden. Primeramente, llegando a la presidencia, o sea, convocaría un comité ejecutivo ampliado para ponernos de acuerdo, o sea, en cuanto a los planes de acción a desarrollar en lo inmediato, mediano y largo plazo. Convocaría al Consejo de Delegado Departamental y Consejo de Delegado de Prevención en aras de delegar en estos compañeros, o sea, la misión de recaudar toda esa gran problemática que existe en la planta
y argumentarla. Porque una vez argumentado, o sea, tenemos que ir prácticamente a atacar ese supuesto contrato colectivo que se firmó en un 14 de agosto, ¿entiendes? Para rediscutirlo si es que tenemos que discutirlo. Y para ampliarlo si es que tenemos que ampliarlo. Porque si es bien cierto, cuando se dio esa traición el 14 de agosto, estaban pendientes 19 cláusulas por discutir y se habían preacordado muchas de estas y ya se habían homologado entre el mismo ministerio. Sorpresa que a la final prácticamente, o sea, dijeron que ya se habían discutido y ya se firmó el contrato colectivo, o sea, y al sol de hoy se desconoce el contenido de la misma. Por eso es que cuando yo escucho que hoy en día algunos compañeros que están allí en el comité ejecutivo, o sea, hablan de que están luchando por, o sea, el mal cálculo del salario, por el cálculo de las utilidades, por el cálculo, o sea, pero ¿qué van a discutir si prácticamente, o sea, ellos fueron culpables de esa firma, de esa convención colectiva que se dio, de esa traición que se dio? Uno, por haber traicionado, y otro porque prácticamente, o sea, dejaron que prácticamente, o sea, se violentara la autonomía sindical, permitieron que prácticamente, o sea, otros ocuparon, o sea, los espacios que ellos ocupan actualmente desde la presidencia, Secretaría General, o sea, y Secretaría de Trabajo y Reclamo. Y en ese sentido nosotros creemos que en verdad, o sea, tenemos que poner orden, ¿entiendes? Pero necesariamente, o sea, tenemos que convocar, o sea, a ese comité ejecutivo con los consejos de delegados y con la clase trabajadora, ¿entiendes?, de forma consciente. Porque aquí está bien ya de caer la mentira a los trabajadores, de pintarle pajarito preñado. Aquí tenemos que hablarlo, o sea, con la sinceridad. La empresa, en las condiciones como está actualmente, sí es bien cierto que está en una situación crítica, que necesariamente tenemos que hacer esfuerzos, o sea, para destinar recursos, ya sea para la inversión, para los mantenimientos, para la compra de repuestos y las de insumos. Igualmente tenemos que sincerizar el tema de la comercialización, el tema de la política de subsidio, porque ahí estamos viendo que prácticamente la producción de acero líquido o sea, el costo de producción está muy por encima del costo de venta. Y muchas veces, oye, desde el alto gobierno manifiestan que nos están subsidiando cuando totalmente es falso. Yo quisiera saber, o sea, ¿dónde aparece esa resolución de esa bendita política de subsidio que le están aplicando a Sidor? En donde nosotros regalamos nuestro producto y el gobierno posteriormente nos inyecta la diferencia del costo que se está vendiendo. Esto no existe, esto prácticamente ha sido prácticamente un populismo y en donde ha llevado a la empresa a estos niveles de deterioro. Entonces, ante esta realidad, compañero, yo no niego que en un momento, o sea, nosotros apoyemos una política del gobierno, pero como lo decía Alfredo Maneiro, o sea, cuando choquen los intereses del patrón, del gobierno, con los intereses de los trabajadores, nosotros tenemos que ubicarnos en donde la acera que nos corresponde, y en este sentido nosotros somos trabajadores. Si nosotros no vamos a trabajar un turno de 7 a 3, 3 a 11, 11 a 7, nosotros no vamos a percibir ni salario económico ni beneficios sociales. Y en este sentido, cuando tengamos que decirle las cosas al presidente Nicolás Maduro o al que tenga que venir posteriormente, bueno, tenemos que decírselo. Cuando tengamos que exigir ante el tribunal competente, ya sea el TCJ o el Ministerio del Trabajo o ante la misma empresa, lo que le corresponde por los trabajadores, tenemos que reclamarlo. Pero eso sí, tenemos que hacerlo con mucha sabiduría, como lo decía Manero, o sea, sin ventaja y sin exceso, pero con los pelos agarrados ahí en la mano, como decía el compañero. Entonces, hay muchas cosas que resolver, Nerio, y es preocupante la situación. Nosotros, en verdad, ante la situación, o sea, de llamado de paralización que han venido haciendo algunos compañeros que están en el comité ejecutivo de forma irresponsable, nosotros exhortamos a los trabajadores, o sea, que vamos a parar si prácticamente la planta está totalmente paralizada. Lo que apenas estaba trabajando, o sea, hasta el mes de enero, era la planta de Pelle, la parte de producido de la cual estamos dependiendo. Pero de ahí aguas abajo, prácticamente, o sea, la parte de Barra y Alambrón, la parte de Alambrón, de Barra, de laminación en caliente, laminación en frío. O sea, todo ese cordón prácticamente está deteriorado y son algunas áreas puntuales que están produciendo y es lo que queda en inventario. Porque ya de aquí, dentro de 15 días, yo creo que si acaso vamos a arrancar por ahí a mediados de abril o mayo. Bueno, ahorita hay una orden de bajar la... Sí, de bajar la cuchilla. De la electricidad. De bajar la electricidad. Ahora, tú no harías como harían algunos que sobre la cuestión de la elevación de la conciencia, chorros de billetes, vienen chorros de billetes, cortinas de billetes. Eso se habló en el portón. Sí, y esa no es forma de elevarle la conciencia al trabajador. Eso es prácticamente una forma de manipular y es ahí donde nosotros de forma muy consciente le decimos a los compañeros trabajadores, o sea, nosotros no estamos en la facultad prácticamente de paralizarnos algún proceso o algo. Y es bueno que entiendan eso, ¿verdad? Es necesario, o sea, que los compañeros, si en verdad son responsables,
o que renuncien a sus cargos en el comité ejecutivo para acelerar el proceso de elección de los comicios de SUTI y se elija una nueva junta directiva, o que salgan al frente y den la cara y dejen de estar induciendo protestas para después salir como los salvadores y decir que son los trabajadores que paralizan la cuestión. Nosotros sabemos que el portón 3, o sea, prácticamente está secuestrado, que ahí el compañero, o sea, José Meléndez, oye, y en verdad, o sea, José Meléndez, oye, yo los conozco de años de lucha, porque prácticamente me inicié en ese movimiento, pero oye, el compañero ha desviado la lucha, ha desviado el sentimiento de esa lucha que se tiene actualmente secuestrado el portón, o sea, con ese sonido de altos decibeles allí, en donde nadie puede venir a hablar, o sea, y a transmitir un mensaje a los compañeros. Y por otro lado, bueno, el resto de los comités ejecutivos prácticamente están abandonados, están acéfalos. Entonces, yo le digo muy responsablemente al compañero José Luis, a Leonardo Azócar, al compañero Meléndez, y por qué no también al compañero José Rodríguez Carigua, coño, den la cara, compañero, o sea, tenemos la necesidad de rescatar SUTIS, y ustedes, quieran o no, o sea, juegan un papel fundamental en ese rescate. Hoy en día SUTIS está intervenido, y ustedes se están prestando, o de una forma de aliado, a tolerando lo que está haciendo la empresa y sectores políticos, y por otro lado, o sea, de forma silenciosa. Entonces, ante esta realidad, quienes pierden son los trabajadores. Tú recuerdas que nosotros, cuando se hizo toda esta cuestión de la ley, nosotros hicimos elecciones, por encima de todo, hicimos elecciones. Bueno, ahorita se estará aprovechando la debilidad que tiene el movimiento, cada quien por su lado, uno propone una cosa, otro propone otra cosa, uno habla por aquí, el otro habla por allá. Bueno, y ahí están las consecuencias de eso. Pero ¿tú no crees que a Sidor hay que ayudarle a hacer los esfuerzos? Más o menos que tú le plantearías al resto de los compañeros sobre recuperar a Sidor, ayudar a Sidor, pues. Mira, ve, en cuanto al tema de ayudar a la siderúrgica, o sea, es bueno que estemos conscientes que no es culpa de los trabajadores el deterioro del cual, o sea, está sometido Sidor. Sí hemos sido de una u otra forma corresponsables porque no hemos quedado pasivos, no hemos quedado adormecidos. Y por otro lado, o sea, la dirigencia sindical que está actualmente en SUTI, o sea, ha permitido, ha delegado en el gobierno, en los partidos, porque por ahí andan promoviendo que unos puntos rojos que son los que vienen a tomar el lugar de SUTIS. Ante esta realidad, yo llamo a los trabajadores que rechacemos estos puntos rojos. Estos compañeros andan por ahí, que andan siendo operadores políticos, buscando desconocer la institución, generando, o sea, buscar criminalizar la protesta en Sidor, sí, dentro de Sidor. Supuestamente que van a montar puntos rojos. Ellos dicen y que para promover el tema de Pedevar, el tema del rescate de SUTI, de la empresa, las inversiones, cuando nosotros sabemos, o sea, cuáles son las líneas que ellos llevan. Criminalizar la protesta, desconocer la autonomía sindical y montar una cacería de brujos en contra de dirigentes y trabajadores que van en contra de la forma de pensamiento, o sea, de esos compañeros que están en esas líneas como tal. Y ante esa realidad, nosotros muy responsablemente, o sea, vamos a ser defensores de la institución SUTI, bajo el legado, o sea, SUTI libre y autónoma, o sea, de partido, gobierno y patrón, o sea, llamamos a la clase trabajadora a promover acciones que nos permitan ir a elegir nuevamente ese comité ejecutivo para volver nuevamente a hacer de SUTI ese SUTI glorioso, cuando Alfredo Maneiro, cuando muchos compañeros dirigentes que tuvieron en aquella época y que prácticamente, o sea, manifestaban, o sea, de una forma valiente y como un solo hombre, o sea, a la hora cuando íbamos a discutir. Hoy en día esta realidad prácticamente nos tiene sumido en esta situación y necesitamos del acompañamiento de los trabajadores. Aquí tenemos que pedirle a Dios mucha sabiduría. Pero ¿por qué no se unen ustedes todas las planchas y empiezan a hacer unas acciones que de verdad conlleven a las elecciones? Mira, nosotros hemos venido promoviendo prácticamente una serie de acciones, de actividades en conjunto con unas planchas, y eso sí lo decimos bien claro. Nosotros con los traidores y los entreguistas no nos vamos a unir. Nosotros con quienes traicionaron a la clase trabajadora, o sea, no nos vamos a unir. Así es que la necesidad prácticamente de rescatar SUTI, creemos que prácticamente, y lo voy a mencionar sin temor, o sea, el compañero Cruz Hernández, el compañero Juan Valor, el compañero Rodolfo, el compañero Pedro González, o sea, y este equipo de la plancha 77, o sea, creemos que como trabajadores de base, que nunca hemos estado en ese comité ejecutivo, tenemos la necesidad imperiosa, o sea, de unir esfuerzos. Primeramente para rescatar, o sea, que se den las elecciones. Y posteriormente a la sentencia que emita el TCJ, o sea, unir esfuerzos para conformar ya sea esa plancha unitaria o esfuerzos que permitan prácticamente sacar de raíz, o sea, esa partida de sinvergüenzas y traidores que están actualmente en SUTI. ¿Tú eres de los que piensan que esto es un problema legal o de fuerza? Mira, actualmente es un problema legal, lamentándolo mucho, o sea,
Esto, o sea, se le permitió que el TCJ los conduciera a la situación, y en su momento, cuando se le podía haber metido fuerza con los trabajadores, en donde la empresa estaba algo operativo, no hicimos esas elecciones. Hoy en día, la empresa totalmente paralizada y con un TCJ prácticamente y una situación de emergencia económica en el país, esto nos lleva a ser muy cautelosos. Nosotros no podemos permitir dejar cabo suelto, que venga alguien posteriormente a desconocer la institución como tal, porque algo sí estamos bien claros: quien asuma su TIS, o sea, se va a conseguir prácticamente, o sea, un cangrejo. Tú no eres abogado, ¿verdad? No soy abogado, pero digo porque Rodolfo dijo que él era abogado ayer aquí, que yo sé Sidor hay como 4.000 abogados. Sí. Una de las empresas que más abogados tiene es Sidor, trabajadores, sí, hablando sí estamos claros. Trabajadores, sí, ¿no? Y de esa manera, no sé, no, yo digo porque yo pasé por ahí. Los que dictaron la medida son jueces superiores, lo que sea, pero son abogados, su base es abogado. Y ellos, para poder funcionar, tienen que estar inscritos en el colegio de abogados. Ellos eligen el colegio de abogados las veces que les da la gana y cuando les da la gana, ¿no? Sí. Los empresarios, ya, aquí están hablando de las minas, ¿no? Lo he dicho ya casi todos los días, lo digo. Y entonces ya apareció la Cámara Minera, ya se actualizó su directiva. Fedecámara tiene su directiva actualizada, la eligieron. Aquí inventaron incluso una local no Fedecámara, le pusieron otro nombre. Y todos están haciendo sus elecciones. Entonces, ¿por qué los trabajadores no van a mostrar los dientes? Decidor. No, chicos. Bueno, creo yo, una humilde opinión. Sí, prácticamente, Nerio, mira, en el tema de las elecciones, bueno, por ahí salió ya un auto en donde prácticamente, o sea, el circuito 2 del municipio de Caroní notificó a los recurrentes, a los compañeros que se prestaron para este laboratorio, de suspender las elecciones. ¿Y tú tienes copia de eso? E igualmente, ya prácticamente los notificó, y los compañeros no se presentaron supuestamente en los lazos de 7 días de despacho que establecía la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia en su artículo 186-189, que establece una vez que se libera el cartel de emplazamiento, tendrán los recurrentes 7 días de despacho, o sea, para retirar y publicar este mismo cartel. Estos lapsos estaban previstos a partir del 16, en donde se comprendía el día 16, martes, miércoles y jueves, lunes, martes, miércoles y jueves, hasta el día 23, o sea, del mes de febrero. Los compañeros supuestamente no se presentaron, y ante esta realidad que no se presentaron, bueno, hay que esperar que se nombre el magistrado para que declare la aprehensión o le dé continuidad al juicio, porque vamos a estar claros, este tema es político, y lamentándolo mucho, o sea, desde el TCJ la vez pasada sacaron una carta bajo la manga desconociendo el procedimiento que se había hecho y mandaron a repetir, y no nos extrañemos, o sea, que nuevamente estos compañeros alegando de que supuestamente se violentó una norma pública donde se desconoció el derecho a la participación de estos 3 supuestos compañeros, que no se les permitió ni postularse ni saber conocimiento de las elecciones, se les permita nuevamente, o sea, presentar pruebas hasta que se venga la etapa de evacuación y se declare la sentencia como tal. Jesús. Lo que sí es bien cierto, si nosotros como movimiento obrero, como clase trabajadora, no hacemos presión, no hacemos presión, pero de una forma muy inteligente y sabia, o sea, estas elecciones no se van a dar. Está en nosotros como trabajadores, está en el moribundo comité ejecutivo, o sea, que dejen el discurso y vayan a la acción, y en verdad convoquen a los trabajadores de forma estratégica si en verdad quieren elecciones. Está moribundo, está muerto, está ilegal. Ciertos compañeros se creen ganadores. ¿Cuánto tiempo tienen ya? Por aquí me hacen una pregunta un trabajador. Pregúntale a Jesús qué tal le parece el referéndum que está preparando el militante siderúrgico con los trabajadores para luego hacer las elecciones por autonomía sindical. Una pregunta que te están realizando por acá, Jesús, mediante... mira, nosotros, como te digo, o sea, hemos venido reuniéndonos con compañeros de la plancha número 8, 12, 23, la 70, la 97 y la 100. Y recientemente tuvimos una buena conversa con los compañeros de la plancha número 9 del militante, donde está el compañero El Bombero, quienes son los promotores prácticamente de esa idea, así como también, o sea, con el compañero Rodolfo, que fue promotor, o sea, de la recolección de la firma. Consideramos que en el momento antes de que el TCJ emitiera el auto donde se había declarado liberado el cartel de emplazamiento, la recolección de la firma, o sea, iban a generar un impacto, o sea, introduciéndolo ante el TCJ y los entes competentes. Pero ya una vez
el auto en la mano donde el TCJ se manifestó y dijo que los compañeros, o sea, fueron notificados y se liberó el cartel de emplazamiento. Resta ahora esperar el nuevo pronunciamiento que todavía está entre los lazos legales. Entonces, el referendo consultivo es una herramienta, o sea, la cual daría prácticamente fuerza, gente, donde demostraremos de una u otra forma, o sea, que los trabajadores, además de esa firma que recolectó el compañero Rodolfo, que no son malas, a través de un referendo consultivo, o sea, demostremos de forma masiva, votando todos totalmente, que sí queremos elecciones. Y que si todavía esa fecha que se dé el referendo consultivo no ha salido la sentencia, trasladando hasta el TCJ y con esos resultados prácticamente entregárselo y que deja evidencia de que en verdad los trabajadores sí queremos elecciones por encima prácticamente de que aún no esté esa sentencia como tal. Bueno, candidato, digo una cosa, todo ha ido pasando, el tiempo ha pasado, me responden aquí, el contrato se firmó el 12 de mayo del 2008 y se venció el 2010 y ese comité ejecutivo le dio una prórroga al gobierno de más de 2 años, de manera que, dice José, pero ahí se cortó el mensaje. Bueno, lo que sí es que ese era un movimiento acostumbrado a la lucha, por algo era glorioso. Eso es lo cierto. Sí, sí. Y bueno, ha pasado ya tanto tiempo y estamos en estas condiciones. Pero por eso nosotros estamos convocando a todos ustedes, porque son los líderes de ese sindicato. Y realmente tienen que hacer elecciones. Okay. Yo estoy convencido que el primer paso es hacer elecciones, legitimar la Junta Directiva para comenzar a poner orden. Eso no es un problema de militares ni nada de eso. No, es un problema de los trabajadores que con la fuerza de ese movimiento, imagínate tú, 18.000 trabajadores. Maneiro escogió Sidor cuando habían 18.000 trabajadores y habían 3 contratas nada más. Sí. Y no fue casualidad y Maneiro dijo eso que tú. Ahora que tú dices eso de 18.000 trabajadores, Nerio, es muy importante aclararle a la comunidad como tal, porque los trabajadores estamos etiquetados como flojos, sinvergüenza, que la sobrefuerza laboral que hay en la siderúrgica Sidor, ha llevado al quiebre, a la improductividad de la misma. Nosotros desde la Sidor del Estado, desde la Sidor privatizada y de la Sidor nacionalizada, siempre hemos trabajado 18.000 trabajadores. En la Sidor del Estado de la Cuarta habían 18.000 trabajadores directos y algunos compañeros de forma contratada. En la Sidor privatizada, directo 4.500 y 13.000 por trabajadores aproximadamente, tercerizados, pero también, formaban parte de esa fuerza laboral de la siderúrgica para procesar 1 tonelada de acero líquido. Y actualmente se vuelve nuevamente a retomar, la fuerza laboral de trabajadores fijos de 18.500. Que no existe una sobrepoblación de trabajadores, simplemente que se hizo un acto de justicia a través de la Ley Orgánica del Trabajo, a través del esfuerzo del gobierno como tal, para erradicar la tercerización, y hoy en día nuevamente somos 18.500 trabajadores. Que no se le fue sincero al alto gobierno de manifestarle que con la incorporación de estos compañeros se iba a abultar la estructura de costo, es otra cosa. Algo sí es bien claro, que en tiempo de la privatización, en el mismo gobierno de este revolucionario, a los trabajadores se les camoteaba sus beneficios, se les pagaban prestaciones. Pero fíjate una cosa, lo justo era que los compañeros entraran, eso era lo justo. Exactamente. Porque alguien dice, bueno, Sidor no produce, pero Sidor, produciendo casi los 2 millones de toneladas de acero líquido, bueno, paga sus nóminas, paga sus insumos, lo que llaman el punto de equilibrio. Y Sidor producía 4.3 millones de toneladas, que tú sabes, con los argentinos, con los privatizadores. Y bueno, el resto de dinero no se quedaba en el país. Que la sobrepoblación no es tan sobrepoblación. No, hay que producir para que los compañeros todos estemos. ¿Qué es lo que sucede, Nero? En época de la transnacional, si es bien cierto, el 60% de la producción y los despachos estaba destinado al mercado nacional y un 40% para el mercado de exportación. Y los productos, estaban vendidos al precio que en verdad del mercado y pagados en dólares y entraban divisas. Y algo sí es bien cierto, que cuando la transnacional, que no la estoy defendiendo,
O sea, la producción cuando llegó a 4.3 millones de acero líquido, en ese tiempo la producción de hojalata, que es el producto estelar de la siderúrgica Sidor, se elevó a 120.000 toneladas de hojalata, que con el 65% se cumplía con la demanda del mercado nacional de hojalata. Hoy en día, prácticamente ese rubro, ese producto está sometido apenas a una producción del 4%. Y es triste, es preocupante. Y es allí en donde nosotros muy responsablemente hemos venido diciendo, desde lo interno de la siderúrgica, manos pelúas y irresponsables están jugando al deterioro de los decapados, de los tandes, para facilitar el certificado de no producción a los terceros. Mira, pero con todo eso, y ese deterioro, hay unos cuantos ricos, bueno. Incluyendo sindicalistas, yo ahí lo digo aquí, responsablemente. Entonces, 43 años lo he podido tener un carrito, un signo, y ese se comió. El carrito que compré, un Touring, se comió al signo, se lo comió. Y tú ves sindicalistas esos que están ahí con 3 carros, 3 bromas. Entonces, para terminar la idea, pero no se ha escuchado para cuándo más o menos se prevé que se puede arrancar la planta. Mira, hay una situación que me comunicaron los compañeros en Palanquilla, donde hubo la explotación, yo creo que explotó un transformador, hubo una situación ahí de un evento que ocurrió ayer, donde a producto de una fuga, hubo un choque eléctrico, o sea, y se partió una tubería, y creo que eso va a prolongarse el arranque en el área de Palanquilla. Es bastante preocupante esto, y esto es muestra del deterioro de las instalaciones. Prácticamente, o sea, el tema de las inversiones, o sea, pasa por restituir prácticamente todo lo que es el aparato productivo, desde las acerías hasta lo que llega el cordón de hojalata. Porque si es bien cierto, en cuanto a lo que es la gestión de salud ocupacional, la accidentabilidad ha sido poca, pero ha sido poca porque el nivel de producción, o sea, ha sido cero o muy poco. Pero tú te imaginas, Nerio, o sea, esta planta produciendo, o sea, a su máxima expresión, y en las condiciones como está actualmente, o sea, Dios nos libre prácticamente y resguarde la salud y la vida de los trabajadores. O sea, ¿cuántos accidentes estarían ocurriendo? ¿Cuántos muertes en el trabajo estarían en la siderúrgica? Esto no lo quisiéramos prácticamente ni mencionar, porque la idea es que prácticamente esa definición de proceso social de trabajo, que ahora lo tipifica la nueva ley orgánica del trabajo, se vea de una forma integral, en donde no solamente, o sea, las inversiones vayan destinadas hacia lo que es la infraestructura y la producción, y no se vea la parte integral de la salud, de la vida de los trabajadores, donde con esto, o sea, vuelvo a hacer hincapié, Nerio, muchos trabajadores en situaciones de enfermos ocupacionales los están engañando bajo la figura de comisión de servicio y lo van a sacar jubilado. Y una vez salido jubilado, o sea, ¿quién responde por la enfermedad del trabajador? Estas son cosas que en verdad, o sea, yo llamo a lo que es al doctor Raúl Sánchez, que está piloteando, o sea, junto con el compañero, el que está como director allí en ICESO, sí, o sea, a que revisemos la situación de los compañeros que están con diagnóstico ocupacional y notifiquemos esto ante el INSACER para resarcir ese daño a estos trabajadores antes que se vayan jubilados. Herrera, tú no eres ningún nuevo vencido. Bueno. Aquí estamos hablando, solo que nos están oyendo otras personas, ¿no? Muy es cierto. Usted es un hombre que sabe de la guerra que hubo allá en Plantepeya, ¿no? Para que reconocieran las enfermedades ocupacionales, ¿no? O sea, en todas esas plantas pulvígenas, la neumoconiosis. Y hubo una guerra tan grande que votaron al director del Seguro Social aquí, que era el hombre que certificaba todo eso. O sea, eso fue una guerra. Pero esa guerra se ganó, aún con bajas, porque el sindicato tenía la fuerza. Hoy el sindicato no tiene fuerza, eso hay que reconocerlo. Entonces, aquí me dicen, aquí me preguntan, pero hay fecha, ¿cree usted que ese auto es para frenar el referéndum? Mira, vuelvo y repito, o sea, en la medida que nosotros como trabajadores, de una forma muy estratégica y con mucha sabiduría, o sea, hagamos las acciones, las elecciones se van a dar más pronto que nunca. ¿Entiendes? Pero si seguimos de esa forma pasiva, solamente pensando en la diferencia de utilidades, la diferencia de vacaciones, que si los 30 bolívares, que si los 40 bolívares, que si lo otro, que de hecho, o sea, es justo que nos lo den porque producto de esa inflación voraz prácticamente, los salarios se nos quedaron cortos. Pero de algo sí estamos bien convencidos,
necesario prácticamente restituir el aparato productivo, levantar el aparato productivo, o sea, y legalizar su TIS para que de una forma legal y con fuerza, de forma organizada, o sea, vayamos a reclamar lo que en verdad nos corresponde. Jesús, ¿tú piensas que una vez que se haga el referéndum por encima de esa cuestión que se va a realizar ahí, lo que es el referéndum, pues, se tendría que hacer las elecciones por encima de lo que dictame el tribunal? Nosotros los trabajadores queremos hacer elecciones. ¿Y tú piensas que con eso podemos hacer las elecciones? Mira, no. O sea, te digo honestamente, es un instrumento, o sea, que nos va a permitir acelerar la sentencia. Pero necesariamente, o sea, tenemos que salir a la calle. Es necesario, o sea, sacar esta lucha de una forma estratégica y muy inteligente, en donde no se involucren sectores políticos que vayan a politizar esta cuestión y digan que andamos montando guarimba o que queremos tumbar al gobierno. No. Yo creo que nosotros los trabajadores, de una forma muy inteligente, sin paralizar lo poquito que se está procesando, salgamos a la calle, o sea, a manifestar, a reclamar que en verdad, o sea, el TCJ libere las elecciones de Sutí, libere a Sutí, porque es el TCJ quien lo tiene secuestrado con sus operadores políticos que se están prestando para esa vagabundería. No irse de una vez a hacer el proceso, no, ¿verdad? Hacerlo. Tenemos que esperar, como quien dice. Es prácticamente destinar esfuerzos que más adelante pudieran dejar una brecha y permitir el desconocimiento. Y sabemos prácticamente que el gobierno tiene fuerza. Y cuando se mete algo entre ceja y ceja, prácticamente, o sea, aplica la ley cuando tiene que aplicarla. Mira, aquí dice, la solución del rescate de Sidor no son con las termoeléctricas, como dice Grisé. Aquí yo no voy a opinar porque no voy a opinar, ¿no? Yo invito a Grisé que venga al programa. Aquí no voy a opinar. Ahora, son las 4:52, ya tenemos el programa casi listo. Mira, no podemos irnos sin esta cuestión. Se está haciendo la ley de privatización en la Asamblea. Le cambiaron el nombre Empresas para la Activación y Producción Nacional. Se llama ahora la ley, no se llama de privatización. Ayer lo aprobaron en primera discusión. Aprobada la ley para la activación y producción nacional. Y una de las partes que, por lo menos, es peligrosísima, a mi modo de entender, es que la Asamblea hará una comisión que inspeccionará las empresas, ¿no? Y si producen por un lapso de tiempo, van a hacer su inspección y van a dar el tiempo para que la empresa levante. Y si producen menos en el tiempo que ellos van a poner, menos de que lo que producían cuando tenían sus dueños anteriores, pasarán a mano de esos dueños que tenían. En el caso Sidor, 4,3 millones toneladas de acero líquido. No sé cuánto tiempo le pondrían ellos. ¿Tú crees que Sidor se levantará así tan rápido como para producir 4,3 millones y no ser entregada a los que tú sabes, a los que vivimos? Porque no estamos hablando con gente que se está imaginando que va a pasar, ¿no? Sino que lo vivimos, pues. Mira, ante la situación de emergencia económica que existe en el país, ante la evidente existencia del fenómeno del Niño, en donde no se tomaron las previsiones del caso, o sea, esto pareciera más bien, o sea, como que un laboratorio, o sea, montado desde el alto gobierno entre sectores de la oposición, o sea, y el mismo gobierno, para ceder prácticamente las empresas a sectores extranjeros. Ante esta realidad, mira, nosotros los trabajadores, yo le he dicho a muchos compañeros, estamos viviendo un momento histórico en donde de nosotros va a depender mucho, prácticamente, o sea, las líneas de la recuperación económica del país y por ende, o sea, de las mismas empresas como tal. Y en este sentido, ante la evidente entrega de la soberanía nacional, de las empresas del Estado, o sea, en donde nosotros sabemos que estas empresas están diseñadas, o sea, para cumplir con la demanda nacional y también de exportación, o sea, tenemos que estar vigilantes y estar muy pendientes. Yo en verdad ese proyecto de ley no lo he logrado observar, o sea, sí lo estoy tratando de bajar por internet. Logré ver por ahí que hay una empresa, el sector petrolero, PDVSA, conformó en paralelo una empresa donde los militares la van a administrar, paralela a la administración que está esto, en donde pareciera ser que no va a venir sindicato y los trabajadores, o sea, van a tener que trabajar indistintamente en las condiciones que estén. Ante esa realidad, bueno, los trabajadores tenemos que estar alerta.
Bueno, tenemos que estar alerta, o sea, para defender. Corto porque ya el hombre está poniendo la musiquita. Bueno, así es, ya. verdaderamente Robert nos está haciendo a la clase trabajadora, señas. o sea, nos tiene marcadito siempre, negro. Mucha paciencia, mucha sabiduría, o sea, y no bajemos la guardia para salir adelante. O sea, es necesario sacar a Sidor adelante, pero para sacar a Sidor adelante es necesario rescatar nuestro sindicato glorioso Sutis. Hacemos el compromiso porque todo esto va a haber mucha dinámica en las cuestiones de Sidor, el compromiso que tú vuelves aquí. Okay. Bueno, mañana tendremos acá a Néstor Astudillo en nuestro programa. Néstor Astudillo, ingeniero de plano frío. El lunes estaremos en Caujaro. El martes